Invitamos al escenario a Midori Dejavic, miembro del Comité de Salud de IPAE Acción Empresarial, a María Isabel León, vicepresidenta de IPAE Acción Empresarial, y a Mávila Huertas, periodista de ATV, que conducirá esta sesión. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a IPAE, a CADE Ejecutivos 2024, por haber incorporado el tema de la educación y de la salud, además tras el anuncio el día de ayer de que tendremos un CADE escolar y un CADE salud, algo que hay que felicitar. Es interesante, yo no me voy a tomar mucho tiempo porque el escenario más bien es de nuestras especialistas que el día de hoy traen propuestas concretas, cómo hemos ido evolucionando en el papel que ha desempeñado la inversión privada, la conciencia que ha ido tomando el empresariado del rol que le toca adquirir en nuestro país. Venimos de años de crecimiento muy alto en el Perú, a tal punto que nos habíamos olvidado que la agenda política era importante y que la participación y la generación de liderazgos y la participación activa, el elevar la voz era importante. Hoy estamos en una nueva etapa, comprendido que ya no hay líneas separadas, estamos también en el momento de generar liderazgos y una participación en lo que he denominado, y lo he conversado con las panelistas el día de hoy, la creación de ese material humano y de esa ciudadanía, que no es responsabilidad únicamente de los gobernantes, sino de todos los que queremos que, en efecto, este sea un país de ciudadanos, no solamente de habitantes. Y la educación y la salud, sin duda, para ellos son fundamentales. Esta tarde nos acompañan Midori Dejavic, miembro del Comité de Salud de IPAE, de Acción Empresarial, y María Isabel León, presidente del Comité Estratégico de Educación de IPAE, Acción Empresarial, con propuestas concretas. Y primero le voy a pedir a María Isabel que haga uso de la palabra porque ella tiene ya una presentación hecha sobre la cual vamos a conocer, cuando además la educación se convierte en un reto sobre todo para la formación de esos ciudadanos que queremos que tengan una visión y una comprensión más allá de simplemente la construcción de escuelas, incluso en los lugares más alejados. No es cemento, es formación de intelecto y capacidad crítica. María Isabel, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Durante toda la jornada de ayer y de hoy nos hemos referido al capital humano, que es importantísimo para el desarrollo de la productividad de nuestro país. Y sin duda la educación es fundamental para este desarrollo. La educación y, por supuesto, la salud, porque si no tenemos niños y jóvenes con buena salud, difícilmente vamos a tener buenos estudiantes. Es decir, los sectores, el sector que lidera Midori de salud y el sector educativo están estrechamente ligados. Yo quiero compartir con ustedes ahora algunas informaciones para ponerlos en contexto y compartir 5 propuestas que hemos trabajado en el Comité Estratégico de Educación de IPAE, que está conformado por 12 profesionales distinguidos que tienen gran experiencia además en el tema educativo. Aquí, por ejemplo, pueden ustedes ver el porcentaje de matriculados que tenemos en todo el sistema educativo nacional. En la educación básica regular, el 76% está en la educación pública, la cobertura es pública, 24% está en el sector privado. El presupuesto público anual de educación es de 46.000 millones de soles y ese monto atiende a este porcentaje de alumnos de la educación básica. En la educación superior sucede exactamente lo contrario, es decir, el 76% de la matrícula está concentrada en el sector privado, que se rige con sus propios fondos, y el 24% está en el sector público. Si nosotros hacemos una suma de la matrícula que hay en todo el sistema educativo público y en el privado, vemos que en el público tenemos cerca de 6.850.000 estudiantes y en el privado 3.600.000. Sin embargo, los presupuestos son mayores, por supuesto, en el sector público que en la inversión que se hace en el sector privado, lo cual significa que hay una mayor eficiencia en el uso de recursos en el sector privado. Aquí vemos el pago de impuestos, ¿no? Existe la falacia de que la educación privada no paga impuestos y no contribuye con el erario nacional. Eso es falso. Ya desde hace varios años, a pesar de que la Constitución de nuestro país ha creado la inafectación
de los servicios educativos para poder promoverlos justamente y que haya una inversión privada. El sector educativo societario paga sus impuestos como si fuera cualquier empresa. El sector asociativo sí es el que tiene las inafectaciones. Y el porcentaje de impuestos que se han pagado en el año 2023, que asciende a 1.725 millones, podría haber servido, por ejemplo, para construir 8 colegios de alto rendimiento, para que tengan ustedes una idea de cuál es el porcentaje de impacto que tenemos. ¿No? El impacto también en el porcentaje de docentes es importante. Tenemos 150.000 docentes trabajando en el sector privado. Y esto también es muy importante porque existe otra falacia que nos trata de enmarcar en el hecho de que la educación privada es elitista y que está dirigida solamente a las clases altas. Ustedes pueden ver acá que tanto en la educación básica como en la superior, la educación privada está atendiendo principalmente los segmentos C y D de la población. Es decir, es una falacia y atendemos al 66% de los ciudadanos de este país. En el tema de las pensiones también es importante destacar que el 58% de los colegios llamados de bajo costo tienen pensiones menores a 400 soles, ¿no? Luego viene un pequeño volumen de aquellos que tienen pensiones entre 400 y 700 soles, uno más pequeño de 700 a 1.200 y los colegios de élite, digamos que son el 4% con pensiones mayores a 1.200 soles. Esa es la realidad de la educación privada, del manejo de las pensiones. Y ciertamente, a pesar de que el volumen de los colegios de bajo costo son mayores, van a ver más adelante que el rendimiento de los estudiantes en ellos es mucho más alto que en la educación pública. Y esto es un tema que ya nos han traído, por ejemplo, David Tuesta comentó en su presentación de la falta de servicios básicos en los establecimientos públicos. Tenemos un 70.80% de establecimientos, colegios, institutos que no tienen los servicios básicos. Esto es agua, las 24 horas, electricidad o internet. Sin embargo, en el sector privado únicamente el 17% carece de estos servicios. Y esto no solamente ocurre, quiero decirles, en las zonas rurales, alejadas, o en las zonas lejanas a Lima, ocurren también en Lima. Si ustedes van a los colegios públicos en San Juan del Lurigancho, van a poder ver que hay muchísimos colegios que no tienen agua a las 24 horas. Yo acabo de estar en 2 colegios en Chilca, donde digamos, hay una serie de atenciones y de alumnos de toda la primaria, por ejemplo, y no tienen agua a las 24 horas del día, y eso es inadmisible en un país como el Perú. Aquí tenemos el desempeño académico, los resultados de las evaluaciones que hace el propio Ministerio de Educación. Ya no me voy a referir ni a la prueba PISA, ni a las pruebas de OCDE, sino a las que hace la propia autoridad educativa en nuestro país. Y claro, Daniel Kahneman, un psicólogo que ha ganado hace poco el premio Nobel, tenía esta teoría del efecto del encuadre, ¿no? Decía que si uno daba una cifra mayor, el impacto era más claro en nuestra mente, ¿no? Entonces yo quiero decirles, solamente en segundo año de secundaria, que son aquellos estudiantes que están próximos a salir al mundo laboral, que el 91.2% de los jóvenes en los colegios públicos no razonan matemáticamente y el 81.6% no lo hace en el sector privado. En lectura tenemos 85.6% de los jóvenes que no entienden lo que leen en el sector privado y 70% en el sector privado. Entonces, todavía ahí tenemos un largo trabajo que hacer y sobre todo reflexionar en qué estamos haciendo con los recursos públicos que asignamos a la educación en nuestro país. Hablaban también más temprano de que el PBI, el 6% del PBI debía ser asignado a la educación y que efectivamente el presupuesto educativo había crecido muchísimo en los últimos años, cerca de 45%, pero todo ese margen de crecimiento había ido al pago de planillas, no al pago del mejoramiento de la calidad educativa, porque vemos que los resultados no se condicen con el nivel de inversión. Este es un punto también importante que quiero que tomen en cuenta porque va a ser parte de una de las propuestas que traemos. El nivel de morosidad en las instituciones de educación básica. Nuestras autoridades, en lugar de promover la educación y promover la inversión, sobre todo privada, en la educación, reman en contra, como suele suceder con muchos proyectos de ley.
¿no? El sector educativo ha sido perjudicado, es el único sector de la economía que tiene dos leyes que se llaman de protección a la economía familiar en contra del pago de pensiones. Entonces, eso genera que la ciudadanía se acostumbre a no honrar sus obligaciones, ¿no es cierto? La ley del perro muerto, si no pago no pasa nada porque mi hijo no puede ser sacado del colegio. Entonces, ¿cómo perjudica ese tipo de normativa a la educación privada? Pues a los colegios de bajo costo o con pensiones más módicas que tienen que financiarse con esos recursos porque no tienen otras fuentes para hacerlo. Al año 2023 la morosidad alcanzaba el 48%. Y esto es un tema que es relevante y que se tiene que poner en la agenda nacional porque no podemos continuar con leyes que sean asistencialistas. Nosotros tenemos que generar una ciudadanía que esté basada en valores, en las que enseñemos a nuestros niños que no solamente hay que respetar a todas las personas que sean distintas a uno, sino que hay que respetarlas a todas por igual y que tienen que aprender que las acciones generan reacciones y que todos debemos ser responsables de nuestros actos. Y parte de los actos significa honrar y pagar las deudas que uno mismo asume libremente. Otro punto importante es la promoción de la educación técnica. Siempre decimos, desde los pactos de la educación, inclusive que se han forjado en el Ministerio de Educación con diferentes actores, que hay que promover la educación técnica. Y el presidente Uribe hablaba de esta capacidad que debían tener los jóvenes de ir enlazando pequeñas certificaciones en educación técnica, que es la clave para poder generar mayor competitividad, sobre todo en un país como en el Perú. Pero sin embargo, a pesar de todas las buenas intenciones, tenemos todavía un financiamiento de la educación pública que no se dirige, por ejemplo, a través de becas a la educación técnica, sino que sigue pensando en la universidad. Fíjense ustedes en el Perú, el comparativo entre Perú y Chile, ¿no? En el Perú, solamente el 26% de los jóvenes va a una educación técnica, 74% va a la universidad, en Chile es casi mitad-mitad. Esa es parte de la situación que vivimos. ¿Y por qué vivimos esta situación? Porque la educación técnica tiene también una serie de trabas y de dolores y de cuellos de botella que es necesario liberar, ¿no? Los institutos tecnológicos están, digamos, subordinados a las leyes que se emiten y al Ministerio de Educación, pero existen otros casos exitosos y uno de ellos, por ejemplo, es el TECSUP, ¿no? El Senati. TECSUP está también bajo la ley del Ministerio de Educación. Senati, por acá está el presidente de Senati, está el presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Es una institución que fue creada con una ley propia, a iniciativa justamente de la Sociedad Nacional de Industria, y que tiene hoy 137.000 estudiantes, 65 sedes, y tiene la libertad de poder organizar su oferta educativa sin tener que pasar por el cuello de la burocracia estatal. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de cómo podemos hacer para seguir promoviendo una educación técnica de calidad. Y finalmente, las acreditaciones, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos ya un licenciamiento único para las universidades, que no está mal, porque son las condiciones básicas que todas las entidades deben tener para garantizar su inicio. Lo mismo esperamos que suceda con la educación técnica, que todavía no ha pasado por este mismo aro. Lo importante no es tanto el licenciamiento, sino la acreditación de calidad. Y en el Perú, el Sistema Nacional de Acreditación ya ha sido renovado, digamos, y está trabajando, y existen 15 universidades que han pasado por sus procesos, 3 universidades públicas, pero existen muchísimas otras universidades privadas que han pasado por acreditadoras internacionales que les dan muchísimo valor. Dicho esto y puesto en contexto rápidamente con el tiempo que me queda, voy a volar, les voy a compartir las propuestas que hemos elaborado desde IPAE, desde el Comité Estratégico de Educación. La primera es impulsar las asociaciones público-privadas, no solamente en infraestructura y equipamiento, sino también en gestión. Es importante que así como existen estos hospitales de salud Barton y Kaelin, que son fantásticos, que dan un servicio público gratuito a la población, existan colegios que puedan ser administrados, que puedan ser gestionados y que puedan ser atendidos por el sector privado sin ningún costo para la población. Más que en lo personal, esto ya es un añadido personal, más que un voucher educativo que se le entregue a una persona para que decida dónde estudiar, dada la coyuntura que tenemos de mayoría de matrícula en el sector público, es necesario mirar estas asociaciones público-privadas. Tenemos ejemplos clarísimos de cadenas de colegios, está Innova School, está Future School, que dan servicios magníficos con los mismos precios que gasta el Estado en la educación y por supuesto con rendimientos mucho mejores.
La segunda propuesta es igualar las condiciones básicas de calidad. Ustedes han visto que más del 70% de colegios públicos no tienen lo elemental. Sin embargo, todas las normas que emite el Ministerio de Educación para los temas de condiciones básicas de calidad se orientan a los colegios privados, a pesar de que el servicio es solamente del 24%. Es como cuando el Ministerio de Trabajo pretende, o el gobierno, aumentar el salario mínimo sabiendo que los trabajadores que van a ser beneficiados son muy poquitos y los que van a perjudicarse del sector informal son mayoritarios. Ocurre igual acá. Toda la legislación es para el privado, que atiende el 24% de la atención en la educación básica. Otra propuesta es garantizar la sostenibilidad de las entidades privadas. ¿No es cierto? Existen estas dos leyes que les mencioné, las leyes de protección de la economía familiar para la educación básica y otra de IAPA para la educación superior, donde estudian personas adultas básicamente, porque incluye también inclusive a las escuelas de posgrado. A través de estas leyes, las personas se pueden matricular y pueden pagar al final de sus estudios. Entonces, las entidades privadas son las que financian con sus propios recursos o con sus propias carestías la educación de las personas que deciden voluntariamente y sujetas a esta ley no pagar sus pensiones. Tenemos también un decreto de urgencia, un decreto el 02-2020, que instauró el silencio administrativo negativo, y eso es inadmisible porque lo que hacemos es premiar a la ineficiencia de la administración pública, ¿no? Y luego, lo último que voy a mencionar es esta extensión que se pide a una disposición que regiría a partir de enero del 2025 y que sacaría de aulas a miles de profesores del sector privado, sobre todo, que no tienen títulos profesionales, que los tienen pero no pedagógicos. Entonces tendrían que salir de las aulas y no podrían seguir enseñando. Y esto crearía un cisma y un caos difícil de solucionar. La cuarta propuesta es la revalorización de la educación técnica, implementando la secundaria técnica por un lado, hay que coordinarlo esto con el Ministerio de Educación. Pedimos también un licenciamiento único con la exigencia de acreditación de calidad que les mencioné antes y cambiar el enfoque de las becas de Pronavec, ¿no? Es importante, la Constitución dice que el Estado financia la educación de aquellos que no tienen dinero y recursos para estudiar por su propia cuenta, y una de las formas es a través de las becas. Nosotros pedimos que las becas sean orientadas a la educación técnica. Una beca que se otorga a un estudio universitario puede atender incluso a 3 jóvenes que tengan una carrera técnica. Y finalmente, la propuesta, la última, es permitir que los estudiantes de las universidades puedan culminar antes de los 5 años. O sea, en el mundo entero, globalmente, las carreras universitarias duran 4 años o menos. En el Perú duran 5, ¿no? Nosotros siempre remamos al revés. Entonces, hay que corregir esta distorsión para que los estudiantes puedan adelantar sus créditos probablemente en verano o de la forma como cada universidad establezca, respetando, por supuesto, el creditaje que está autorizado, pero con menos periodos de tiempo. Y finalmente, corregir que los docentes principales o autoridades académicas puedan ser también aquellas que tienen grados en modalidad a distancia, porque la ley lo prohíbe y es francamente una barbaridad. Y decir finalmente que así como decía Jorge Basadre, así como del carbón sale el diamante y de la negrura de esta guerra salió Grau, decir que de la negrura, de esta degradación que vivimos hoy, saldremos juntos abrazándonos nuevamente para reconstruir a nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Creo que sí. Gracias, María Isabel. Me quedo con 2 ideas fundamentales. La primera es el incremento del presupuesto, que tú dices, se destinan más recursos del Estado, sin embargo, los resultados los estamos viendo a la vista, no son realmente los que se corresponden con esa mayor inversión que se puede hacer en educación. Y lo otro, la participación privada es absolutamente fundamental a través de los mecanismos que has propuesto, de las asociaciones público-privadas o incluso de la revitalización de la educación técnica, del fortalecimiento de la educación técnica. Más temprano conversaba con Beatriz Bosa y ella decía, no quisiera que tantos jóvenes tuvieran que dejar el país porque sienten que aquí no tienen oportunidades, porque no hay un mercado laboral, sino que los jóvenes apostaran por quedarse. Y lo que hemos visto en los últimos años es que este mercado global ha salido a competir con nuestro mercado nacional y no podemos permitir que nuestros mejores cuadros estén buscando las oportunidades que aquí no ofrecemos. Dicho sea esto, me toca presentar a Midori,
para abordar el tema de salud, antes de que te pares, porque decíamos, los dos puntos van anclados. Es decir, si no hay uno, no funciona el otro, así de simple. En salud también tenemos unos retos importantísimos que además los hemos conversado tras bambalinas. Tengo que presentar un video, Midori, antes de darte el uso de la palabra, para cumplir con el Programa Mundial de Alimentos por un Perú sin anemia. La anemia, sobre todo después de la pandemia, que ha marcado sin duda un antes, un después y un impacto del que todavía no nos recuperamos en estos dos sectores, nos obliga a poner nuestros reflectores nuevamente sobre este problema. Vamos con el video. Ciao a tutti, io sono Michelle Tovar Altamirano, ho 16 anni, vivo a Verona, vicino al lago di Garda e sto studiando commerciale. Die Stadt ist sehr schön, es gibt viele Parks und wir gehen immer spazieren. De niña tuve anemia, gracias a Dios me pudieron sanar a tiempo. Había mucha gente que decía que no lo iba a poder porque he visto que la anemia te ataca al cerebro. Yo me asusté bastante cuando me enteré que mi hija tenía anemia y seguí el tratamiento con el proyecto que llegó a Ventanilla, Pachacútec. Pude sacarle a mi hija de la anemia, así como tantos niños también salieron de la anemia. Que Perú tenga 4 de cada 10 niños menores de 3 años en una situación de anemia es un problema que nos convoca a todos, nos convoca al sector social, al sector privado, al sector público, y que debemos reducir esa anemia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay lecciones aprendidas, hay buenas noticias, estamos trabajando con el sector privado, hay muy buenas prácticas, estamos aquí para todos coadyuvar y reducir esta anemia. La anemia es un problema complejo, pero soluciones están a nuestro alcance, como la fortificación de alimentos. En Perú, la fortificación universal del arroz con hierro y otros nutrientes es una muy gran oportunidad, como el acompañamiento familiar. Hay soluciones efectivas y sostenibles. Su implementación a mayor escala produciría un impacto muy importante en el país. La anemia infantil le cuesta al Perú unos 5.000 millones de soles al año, pero sobre todo le puede costar el futuro de millones de niños que no se desarrollarán plenamente y que tendrán limitaciones para incorporarse a la vida del trabajo. Si queremos ser competitivos como país, esta situación debe cambiar y nos debe comprometer a todos en la solución. Como empresa privada debemos y podemos trabajar por un Perú, por un país sin anemia, sea de manera individual o de manera articulada, en alianzas, en los espacios inmediatos que consideramos nuestra área de influencia, o aspirar a auspiciar también investigaciones, trabajos con el gobierno, como alianzas público-privadas a través de obras por impuestos. Son todas alternativas que pueden permitirnos no solo soñar, sino lograr un Perú con más niños y niñas sin anemia. Ahora estoy aquí estudiando mucho para poder salir adelante y poder ir a Perú y ayudar a los niñitos que tienen anemia de Ventanilla, para que vean que teniendo anemia pueden salir adelante porque existe una cura. Bueno, en un minuto está la demostración de que los dos sectores que están en este momento sobre el escenario tienen una conexión. No va a funcionar uno sin el otro. Ambos se complementan. Y el turno de ahora es de Midori Dejavić para hablarnos de la problemática que me decía y que va de la mano con el otro problema que tenemos, que es el de la informalidad. Porque coincidentemente, Midori me alcanzaba una cifra que es contundente. 71% de los afiliados para los servicios, para las prestaciones de salud, están comprendidos en el SIS. Y no es casualidad que esto se corresponda con la tasa de empleo informal. Es precisamente aquellos que no tienen un empleo de calidad, que no aportan y que no acceden a un servicio de salud de mejor calidad y mucho más eficiente. Midori, tu turno. Muchas gracias. Te voy a pedir, Mávila, que me tomes el tiempo, porque me suelo extender. Un gusto estar aquí en Arequipa, en el CADE. Yo tengo el gusto hoy de representar al recién formado Comité de Salud. Hemos recibido con mucha alegría la confirmación del CADE de Salud próximamente, y eso va a ser una maravillosa oportunidad para afinar lo que yo voy a presentar hoy, que son
las primeras ideas que el comité ha podido preparar para esta importante reunión. Entonces, efectivamente, como decía Mávila, y estas son cifras oficiales del Boletín de su Salud, estamos en un nivel casi de 100% de aseguramiento formal. O sea, el 99% de la población peruana está registrada en alguna base de datos de un asegurador. 73% en el SIS y si sumamos EPS de salud, 25% en la seguridad social, que como bien decía Mávila, se corresponde con el mercado laboral informal que tenemos. Y hemos hablado mucho, se ha escuchado mucho hablar de las propuestas que son necesarias implementar para elevar la productividad, la competitividad y la formalización de las empresas en el Perú. Entonces, a esta amplia cobertura formal de aseguramiento, sin embargo, lo acompaña lo que nosotros llamamos en el sector una persistente segmentación. ¿Y qué significa la segmentación? Significa que hay diferentes segmentos de la población que tienen derechos diferenciados, efectivos. Es decir, el derecho es normativamente igual para todos, pero en la realidad ustedes verán, ese es un cálculo que yo hice hace algunos años, tal vez deberíamos actualizarlo, no creo que haya cambiado mucho el punto que quiero hacer. Salud más o menos destina 1.200 soles al año por asegurado, mientras que los recursos que van al seguro público, al SIS, alcanzan apenas 550. Entonces hay una brecha muy importante en los servicios, porque esa diferencia de recursos se traduce en servicios, cobertura de servicios, calidad de servicios. En el largo plazo, en el mediano plazo, yo creo que este es un reto que tenemos que enfrentar. Tenemos que cerrar esta brecha entre peruanos. Colombia lo hizo. Cuando hizo la reforma, tenía un sector subsidiado, el régimen subsidiado y el régimen contributivo. En 10 años lograron igualar las per cápitas, digamos, ¿no? Entonces, tenemos acá una tarea muy importante de largo plazo para poder decir que efectivamente estamos hablando de acceso universal igualitario. No nos sorprende, hemos hablado de desigualdad durante estos 2 días, esta es la forma en que de alguna manera se refleja esa desigualdad entre la población peruana. Y finalmente, también sabemos que hay una alta insatisfacción con la calidad del servicio que se recibe. Y esto es en ambos subsectores públicos, en salud y en el SIS. Digamos, esa es una tabla comparativa entre países. No voy a expandirme en eso porque sabemos de las quejas que recibimos o que se reciben constantemente de los usuarios respecto de la calidad. Entonces, el aseguramiento lo que ha hecho es reducir la barrera económica, pero al generar más demanda sobre unos servicios que no han aumentado en la misma proporción, se ha generado la barrera de la calidad. Y esa es la que estamos enfrentando el día de hoy. Déjenme pasar, sin más diagnóstico, porque el diagnóstico lo conocemos más o menos todos, déjenme pasar a las ideas que se han discutido en el Comité de Salud. La visión es garantizar que todas las personas tengan acceso al cuidado integral de su salud sin discriminación y que se pueda en ese camino impulsar la colaboración público-privada. Y cuando hablamos de colaboración público-privada, estamos hablando del sector público, del sector empresarial, de la academia, que es muy importante, y por supuesto de la sociedad civil. Y sobre esto vamos a hablar un poquito más. 4 principios son los que estamos planteando. El primero es acceso y aseguramiento universales. El segundo es fortalecer la rectoría, y vamos a hablar un poco de eso. Hemos hablado el día de hoy, hemos escuchado hablar de meritocracia, así que voy a incidir en ese tema nuevamente. El tercero tiene que ver con
cómo construimos un sistema de salud que asegure este acceso, es decir, un poco el lado de la prestación del servicio, y finalmente no podía estar ausente el tema de innovación y tecnología, que es en realidad transversal a todos estos principios, ¿no? Rápidamente paso al primer pilar, no voy a leer todo, pero sí voy a recalcar algunas de las ideas que se van a ir afinando en los próximos meses. La primera, por supuesto, siendo un auditorio de empresarios, es preguntarnos sobre la situación de salud, sobre la cual efectivamente ustedes tienen un rol muy importante en el directorio, ¿no? Y lo que encontramos en salud es que hay una hoja de ruta ya elaborada para separar un poco las funciones de prestación y financiamiento, que en simple lo que significan es asociar financiamiento con resultados. Queremos que en el sector, y no solamente en salud, más financiamiento se traduzca en más servicios de mejor calidad, de mejor penetración en el territorio. Entonces, esa relación financiamiento-resultados, de cualquier manera que queramos medir resultados, es algo que atraviesa estas dos primeras propuestas, tanto en salud como en el CIS y FISAL, que no voy a entrar en detalle, pero hay una idea muy fuerte de convertir a FISAL en un verdadero reaseguro, que hoy no lo es. Podríamos conversar un poco más de eso. Muy rápidamente, al pilar 2, que tiene que ver con rectoría, es un tema muy cercano a mi corazón. Y como hemos dicho repetidamente en este foro, la rotación de autoridades, ministros, viceministros, directores generales en el sector ha sido abrumador. No hay institución que pueda sobrevivir a esa rotación de autoridades. Y por supuesto eso ha pasado la factura en una forma muy grave. Ha habido un deterioro muy importante en los últimos años de la capacidad institucional en el sector salud. Entonces, esta idea de fortalecer la rectoría, básicamente pensando en una gestión más meritocrática, y me encantó esta idea de la meritocracia flexible, me parece una idea muy innovadora. Hay que trabajarla en sus detalles, pero efectivamente esa es una ruta muy importante que se debería retomar o tomar en salud. La idea de rendición de cuentas, creo que el sector privado también puede jugar un rol muy importante en apoyar observatorios. Hace ya muchos años que se ha dejado de hacer la encuesta en su salud, que nos decía anualmente cómo estaba la satisfacción de los usuarios en todos los subsistemas. La hemos dejado de hacer, es necesario volverla a retomar, es necesario que haya un observatorio desde el sector privado que ayude a identificar con mucha precisión dónde están los puntos de dolor en el sistema y se puedan hacer las estrategias correspondientes. Y con respecto a meritocracia, quiero decir que yo tuve, cuando estuve en el ministerio, una experiencia muy buena con los gerentes públicos en salud. Esto se ha dejado de hacer. Creo que no es toda la reforma del servicio civil que quisiéramos, pero es un elemento que ayudó muchísimo a elevar un tanto la capacidad de gestión en los establecimientos públicos, ¿no? Y acá en el tercer pilar está el foco de la reforma que necesitamos en los próximos años, y es la atención primaria. Y es una atención primaria que tiene que ver no solamente con la recuperación, ni siquiera principalmente con la recuperación, sino con la prevención, y que incorpora con mucha articulación todo el tema de la salud pública, la red de laboratorios que necesitamos, que no tiene que ser solo pública. En Colombia nuevamente vimos durante el COVID que rápidamente se hizo estas alianzas de laboratorios públicos y privados y lograron pasar de 4 laboratorios acreditados a 150 para enfrentar el COVID entre públicos y privados. Entonces ese es un tema muy importante. Es aquí también donde se encuentra la salud con la educación.
es aquí en el nivel primario, donde el centro de salud se involucra en la escuela, donde la escuela se involucra con la salud y logramos esas sinergias que son tan importantes. No voy a hablar de mi proyecto favorito, que era Aprende Saludables, pero creo que ahí hay una lección que se puede retomar. Finalmente, hemos hablado también de las APPs. Hay varios modelos en el Perú. En los últimos 10 años hemos tenido el lujo de acumular evidencia sobre qué funciona. Se ha mencionado mucho al Barton. Yo quiero mencionar al Instituto Nacional del Niño de San Borja, que también tiene una APP de bata gris. Ha cumplido los primeros 10 años y ha mostrado resultados muy positivos. De hecho, el Hospital del Niño es el único hospital, el de San Borja, que no está rodeado de farmacias y de exámenes auxiliares. Todos los otros hospitales están llenos de farmacias y de consultorios, porque el Hospital del Niño de San Borja nunca para. No hay un equipo malogrado, porque la concesión implica que todo funcione regularmente en plazos previstos. Entonces, hay muchas entradas de APP en el sector y estoy seguro que el comité las va a considerar a todas. Bata blanca, bata gris. Hay un tema en particular que no quiero que se me pase, que es un problema que estamos enfrentando hoy con gravedad, que es el desabastecimiento de medicamentos. Cuando el paciente tiene la receta, va a la farmacia del hospital y no encuentra el medicamento, lo que hace es recurrir a la farmacia. 50%, más del 50% de los medicamentos que se venden en las farmacias son debido a recetas públicas no atendidos en establecimientos públicos. ¿Por qué? Hay un problema de compra, pero hay sobre todo un problema de logística. Yo siempre le decía en el Ministerio de Salud, nosotros somos pésimos para la logística. Los médicos y los profesionales de salud no han estudiado para hacer logística, han estudiado para ocuparse de la salud de las personas. ¿Quién sabe de logística? El sector privado. Tiene muchísima experiencia. Y logística de medicamentos particularmente. Hay muchísima experiencia en el mundo. Entonces, también tenemos la suerte de tener una experiencia muy buena de participación del sector privado en la logística de salud, que es el contrato con Salog. Lo menciono porque es muy conocido. Entonces, múltiples entradas a la colaboración público-privada. Y finalmente, no sé cómo voy de tiempo, el pilar 4, que es el pilar de transformación digital, que es absolutamente fundamental. Estamos sumamente atrasados. Seguimos hablando de la necesidad de la historia clínica electrónica. 10 años después, hace 10 años estuve en CADE, en Paracas, y hablábamos de estas cosas. Entonces, hay necesidad de avanzar con rapidez. No hay mayor misterio en esto, es un asunto de decisión. Y el salud ha avanzado bastante en el tema de historia clínica electrónica. Creo que podríamos basarnos en esa experiencia para no comenzar de cero, como siempre nos gusta hacer, ¿no? Lo más importante es este diálogo para fortalecer la innovación en salud. Necesitamos al sector público, al sector privado, a la sociedad civil, a la academia, repito, para tener una ruta clara y consensuada de los roles de cada uno en una aspiración de innovación en salud. La innovación en el sector público es bien difícil, no me voy a explayar mucho en eso, pero digamos hay una serie de reglas que no te permiten tomar el riesgo que supone la innovación. Entonces la asociación con el sector privado, que tiene más libertades para tomar esos riesgos, creo que es fundamental, y la academia, que lamentablemente hemos visto un poco ausente, particularmente en la respuesta frente al COVID, ¿no? Entonces, diálogo
y rápida transformación digital en este pilar son las ideas principales. Y lo que yo querría decir, para terminar, no sé cómo estoy de tiempo, nuevamente, es que para que todo esto ocurra, necesitamos confianza. No es posible colaboración público-privada si es que no tenemos un avance de confianza. Y somos muy desconfiados. El sector público desconfía mucho del sector privado, estoy hablando de salud, pero seguramente ocurre en otros ámbitos. Seguramente el sector privado es muy desconfiado del sector público. Y solo sentándonos a la mesa y conociéndonos, poniéndonos un poco en los zapatos del otro, vamos a comenzar a generar esa base de confianza que es absolutamente indispensable para cualquiera de estas propuestas. Nuevamente, para terminar, vamos a seguir afinando estas propuestas y creo que vamos a tener un CADE Salud de primera dimensión. Muchas gracias. Gracias, Midori. Una de las cosas terribles es el tema del tiempo, porque me parece que ambos temas son sumamente complejos, hay mucho que analizar, mucho que descubrir, mucho que visibilizar, mucho que proponer. En principio, gracias a ambas por la dedicación y por haber aterrizado estas propuestas el día de hoy. El tiempo es tirano, yo estoy muy ilusionada con ese CADE Salud que nos han prometido y con ese CADE escolar, porque aquí está una vez más manifestado que se requieren más espacios como este y como parte de la sociedad civil, en la que entiendo estoy yo, aquí escuchándolas, les agradezco no solamente haber aprendido esta tarde, sino a través de nuestro servicio como comunicadores poder trasladar esto fuera de los perímetros de CADE. He ahí la importancia, digamos, de esa confianza mutua de la que hablaban. Además, interesante, me quedo por un lado el reto de la atención primaria. Lo vimos durante la pandemia, pero seguimos estancados en ese asunto. 2, la confianza, ya la mencionamos. Y 3, cuando se hablaba de fusionar MINSA y Salud, lo conversábamos Midori antes, y tú decías, olvidémonos de los grandes planes que se convierten finalmente en utopías y en caminos sobre los cuales nunca andamos. Entremos por lo más rápido, que es, ok, sobre lo que tenemos vamos a comunicarnos. Tenemos sin duda que hacerlo. Y algo que decíamos, y con esto acabo yo mi parte para que ustedes den los comentarios finales, es que, señores, si en este CADE no se logran consensos y propuestas, el próximo CADE nos agarra con coyuntura electoral. Así que estas 3 mujeres que estamos hoy frente a ustedes, lo conversamos tras bambalinas y dijimos, o nos ponemos de acuerdo y realmente hacemos de esto un punto de inflexión, o el próximo año con la polarización que vamos a tener durante la campaña ya iniciada va a ser mucho más difícil. Así que esa acción, señor Galdós, por favor, anótelo bien usted, tiene que ser ya ahora, porque hay varios CADEs que dicen punto de inflexión, así que de una vez, por favor, ahora. Sin más, yo sé que se han quedado con mucho que decir, pero María Isabel, tus últimos comentarios antes de cerrar el panel. Ya he explicado cuáles son las propuestas resumidas que tenemos desde IPAE, pero yo quisiera, en todo caso, en este espacio, invocar en esta oportunidad al Poder Legislativo, ¿no? Son muy creativos y la verdad es que tienen una cantidad de leyes que van a afectar la educación, sobre todo privada, que ustedes no tienen idea. Una de ellas pretende controlar precios de las pensiones, una cosa inadmisible en una economía de mercado en la que tenemos libertad de comprar lo que nosotros deseemos, ¿no? También las leyes de creación de nuevas universidades. Tenemos 49 universidades públicas licenciadas en este país que se sustentan con un presupuesto público de más de 7.000 millones de soles. Ya basta. No necesitamos más universidades que nazcan con proyectos de ley y que no tienen presupuesto, no tienen pan bajo el brazo. Lo que hay que hacer en todo caso es generar que las poblaciones que necesiten capacitación puedan tener filiales de universidades serias como la Universidad San Marcos, como la UNI, en fin, universidades que ya están licenciadas, que puedan tener estas filiales o en todo caso becar a los estudiantes. Eso va a ser mucho más inteligente y convocar a la población, a los técnicos, a los que saben para poder debatir las leyes. Las leyes no se pueden aprobar alegremente porque rigen la vida de todos los ciudadanos para bien o para mal. Gracias.
Sobre todo sin que los ciudadanos sepamos sobre los cambios que están finalmente produciéndose y las decisiones que están adoptando a espaldas y del desconocimiento de quienes los llevamos justamente en los lugares que hoy ocupan. Midori, por favor, tus comentarios finales. Sí, tal vez dos comentarios. Uno es reiterar el tema de la atención primaria que conlleva una mirada territorial. La mirada territorial pone en el territorio o nos hace mirar en el territorio al profesor, al maestro, al alcalde, a el tema de agua potable en las escuelas, en los centros de salud. Entonces, esta mirada sectorial, fragmentada, no nos permite potenciar esas sinergias que debemos mirar, y la entrada por atención primaria nos permite justamente eso, ¿no? Entonces, esa es una primera idea. La segunda idea es que, no sé si está el MEF acá, pero tenemos una ley aprobada de financiamiento del aseguramiento universal. Lo que hemos estado haciendo en los últimos años, de alguna manera, es ampliar la cobertura mediante normas y echarle más agua al caldo, ¿no? Entonces necesitamos un mecanismo que iguale o que establezca la relación entre el número de asegurados y una suerte de asignación por persona, que hacen otros países y que justamente nos van a permitir cerrar esa brecha que tenemos hoy entre diferentes segmentos de población. De acuerdo, muchísimas gracias a nuestras panelistas, gracias a ustedes. El tiempo nos dice que hemos llegado al final, pero ha sido un placer acompañarlas. Felicidades. Muchas gracias. Gracias.